Los exámenes siguen arrojando que hay lesiones, pero eso es lo natural. Hay lo espiritual, el nivel más alto, que es a través de la fe. Y si Dios nos dice que estamos sanos, es lo que tú creas. Y si tú crees a la palabra y a la obra de Dios, eso es lo que vas a experimentar. Amén. Entonces, hemos visto que gente que está en estado terminal se levanta cuando se aferra a una palabra de Dios, cuando se aferra a la obra de Cristo en la cruz. Que a pesar de que los diagnósticos, los exámenes y los resultados sigan negativos, la persona se mantiene hablando fe, se mantiene hablando palabra, y eso es lo que prevalece. Amén. Eso es lo que impera, lo que vamos a ver materializado. Entonces la protegemos con la confesión de nuestras palabras. ¿Cómo protegemos la palabra profética? A través de lo que declaramos. Y hemos dicho que este es un año de cosas mejores. Amén. De cosas mejores. Si en el trayecto pasan cosas que se oponen a lo que estamos declarando, no podemos soltar lo que creemos. Amén. Tenemos que mantenernos, como dice segunda de Corintios capítulo 4 verso 13, creí, por lo cual también hablé. Tomada de un Salmos. Y nosotros en la actualidad creemos en lo que Dios nos dice, en lo que Dios ha hecho, por lo cual también hablamos. Amén. Entonces, de esa forma, nosotros protegemos, tenemos un vallado alrededor de la palabra que Dios nos ha entregado. Este año 2026 es un año de cumplimiento de promesas. Es un año de cumplimiento de lo profetizado. Dios ha dicho que en el país Dios va a levantar a Venezuela. Amén. Dios va a levantar a nuestra nación de tener una moneda hiper, mega devaluada a una de las monedas más fuertes del continente. Amén. O la más fuerte de toda América, en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso sucederá porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo depende. La palabra se acelera, se detiene o anula la persona el resultado o el producto de esa palabra de acuerdo a lo que declare, a lo que pronuncie, a lo que crea. Si la queremos acelerar, usted habla esa palabra en la mañana, a mediodía y en la noche. Amén. En todo tiempo usted está hablando fe, hablando palabra de Dios, hablando vida, hablando salud, hablando bendición. Amén. Y hoy quiero enfatizar lo que nos caracteriza en este mes en Casa de Oración Shalom, que es hablar de primicias. Y como en muchas otras iglesias a nivel mundial están hablando, esta palabra tiene mucho ataque, tiene enemigos. Sin embargo, a la luz de la Biblia, nosotros nos abrimos al conocimiento y al entendimiento de lo que Dios nos quiere revelar. El enemigo quiere sustraer, se opone a la bendición. Dios nos quiere bendecir porque eso es lo que sabe hacer Él. Dios no puede maldecir porque de Él no vienen las cosas malas. Dios únicamente lo que sabe es bendecir y dar cosas buenas a sus hijos. Amén. Eso es lo que sabe hacer Dios y dar Él, porque tenemos un Padre de naturaleza buena. No puede venir cosa mala del corazón ni de la boca de Dios. De Dios solamente vienen todas las cosas buenas. Amén. Y tenemos que caminar con esa expectativa. Una expectativa como la de Dios. Dios ya con cada uno tiene un plan trazado, y el final de cada vida, el final de cada uno de nuestros destinos
está marcado con victoria. Amén. Está marcado con triunfo. Usted nació para triunfar. Tú naciste para vencer. Y eso es lo que va a prevalecer si nos fusionamos a la palabra de nuestro Señor y de nuestro Dios. Primicia, lo primero para el Señor. Primicia, lo primero para el Señor. Entendiendo que Dios es el dueño de todas las cosas. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Amén. Y tomando esta palabra, usted declara conmigo ahora: soy buena tierra, donde la palabra de Dios germina, crece, da fruto abundante. Amén. Soy buen terreno para recibir la buena palabra de Dios. ¿Sabe que toda la palabra de Dios, las promesas de Dios son semillas? Los principios de Dios son semillas que van a fructificar de acuerdo al terreno donde ella caiga o al terreno que se disponga a recibirla. Hay personas que reciben la misma palabra, sin embargo, una prospera y otra queda en ruinas. Una vive feliz y otra vive en amargura. Uno vive en plena satisfacción y otro vive en desesperación, en depresión. Si los dos reciben la misma palabra, si los dos están recibiendo el mismo mensaje, no depende de la palabra y no es la semilla, es el terreno, es el corazón. El asunto es del corazón. No es de la semilla, que es de primera calidad. Y una cosa es tener conocimiento, saber cosas de Dios, y otra cosa es tener intimidad y tener una relación verdadera con Dios. Y hay muchas personas que vienen a las iglesias y solamente tienen conocimiento, saben cosas acerca de Dios, de lo divino, de la palabra, de la Biblia, pero no tienen una relación viva con el Señor. No tienen una relación cercana, íntima con Dios. Es por eso que la palabra que reciben no fructifica, porque el terreno hay que prepararlo. En la que no fructifica es porque hay incredulidad, hay piedras, hay prejuicios, no la entiende, no indaga. Por eso la palabra no se desarrolla y no da el fruto que Dios desea para cada uno de los que la reciben. El pueblo de Israel, la nación de Israel, vivió por 430 años esclavos de los egipcios. No tenían propiedad privada, tenían que trabajar para el gobierno de Egipto y no tenían derecho a poseer la tierra. Todo el trabajo era demandado por el gobierno. Vivían en una opresión. Salieron de Egipto por mano poderosa, por la mano de Dios, y estando ya pasando el desierto y pasando los 40 años que por incredulidad estuvieron dando vueltas en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Una vez que llegaron a la tierra que Dios les había prometido, comenzaron a prosperar, comenzaron a crecer, eran dueños de la tierra, eran dueños de su ganado y levantaron buenas casas, levantaron edificaciones hermosas, y Dios les había advertido, les había dicho ya en el libro de Deuteronomio, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y habites cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas se acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas, de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó, agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Así llega mucha gente
por mi trabajo, por mi esfuerzo, es que tengo este carro, es que tengo esta casa, es que vivo así. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Hay gente que la bendición los hace olvidarse de quién es el que los bendijo. Hay gente que llega a las iglesias y vienen con una maldición encima. Dios los libera y comienzan a abrírsele puertas de bendición. Comienzan a abrírsele puertas de oportunidades grandes. Y prospera y comienza a crecer. Sale de la persona de la escasez y ya llega a un nivel de suficiente, de tener suficiente. Y muchos pasan de suficiente a tener abundancia, a tener sus necesidades completas en casa y aún para ahorrar o ayudar a otros. Pero se olvidan de Dios. Antes venían constantemente a la iglesia, no pelaban un servicio de oración, estaban cada domingo en la iglesia, se disponían a servir, pero la prosperidad les cayó mal. Ya la oración no les llama la atención, ya el servir, el trabajo me abarca todo, no hay tiempo para el Señor, ni una pizca para Dios, nada para el Señor, todo para el trabajo y la familia, pero para Dios nada, se olvidan, la opulencia les cae mal. Esta gente de la que les menciono aquí, que Dios les da esta palabra a Moisés para que se las declare, se olvidaron de él, se apartaron. Los hijos se olvidaron de adorar al único y verdadero Dios y se fueron a la idolatría, se fueron al paganismo. Los nietos ni se diga, porque cuando una generación se desvía, parece que es una maldición que va creciendo a las siguientes. Es como una bendición cuando llega, la bendición también va descendiendo a las siguientes y va aumentando. Amén. Entonces, Salomón fue el hombre más rico, no solamente del Antiguo Testamento, el hombre más rico de toda la historia humana. Ni Elon Musk, ni los que hoy ostentan riquezas, le llega por la mitad a las riquezas de Salomón, el hombre con más riquezas. Sin embargo, en su periodo de adultez, en su edad adulta, ya a los 55, 60 años, el hombre se aparta de Dios, deja la sabiduría, creo que toda esa grandeza que había recibido, comenzó a desenfocarlo y puso atención a sus pasiones, a lo que la carne le demandaba, y comenzó a tener mujeres, a tener un harén muy grande, y estas lo desviaron del único y verdadero Dios, el que había conocido al Dios verdadero, el Dios de su padre David, quien le pidió sabiduría y Dios lo bendijo con sabiduría abundante, como la encontramos en los Proverbios, como la encontramos en el libro de Eclesiastés. Sabiduría muy grande a través de la vida de Salomón, pero que se desconecta, se descuidó y comenzó a adorar a dioses paganos, a dioses ajenos, a idolatrías, porque no solamente adorar ídolos es idolatría, es todo lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, el primer lugar en el corazón de la vida de la persona. Y Salomón comenzó a hacer altares a dioses paganos, y uno de esos dioses era Moloc. Moloc era un dios que pedía sacrificio de inocentes, de niños. Digo, wow, un hombre con tanto conocimiento, y permitió que sacrificaran inocentes en altares diabólicos, en altares satánicos. Porque hay gente que la riqueza les nubla la razón. Usías fue un rey que se levantó también en el Antiguo Testamento, un rey de Israel muy próspero, que tuvo también muchas riquezas, y el poder
de rey le llevó a sacar la humildad y a colocar la soberbia en el corazón. Se hizo arrogante, se hizo prepotente. Hay gente que llega como una mansa oveja o una tierna paloma a un lugar, pero cuando van agarrando fuerza, cuando van agarrando autoridad o posición, sacan como las espuelas. Y ya la humildad no se ve, lo que se le conoce ahora por soberbio. Y este hombre se hizo soberbio. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios era quien delegaba, ungía el oficio de un rey, de un sacerdote, de un profeta. Muchas veces en una persona se fusionaban estos oficios, pero cuando solamente era para reinar, para gobernar, para estar como un presidente en un país, no tenía que ocupar el lugar sacerdotal porque no le había sido asignado. Pero Uzías era soberbio y él llegó al altar y dijo que él quería presentar el incienso como lo hacían los sacerdotes en el altar, que él quería ocupar el lugar del sacerdote, como en realidad lo hizo. Era el rey, el sacerdote no se le podía oponer, pero no era lo que tenía por asignación, pero era soberbio. Y estando en el altar con el incienso, comenzó a salirle una mancha en la cara, una mancha en la frente, y era lepra. Y este hombre muere leproso porque entró al lugar que únicamente le correspondía a los sacerdotes, el lugar santo, el lugar santísimo, donde el sacerdote era el único asignado o autorizado para entrar a ese lugar. Él dijo: yo soy el rey, yo soy el que manda, yo soy el más grande, yo entro aquí. Muere de lepra, muere en miseria, muere aislado de la familia y aislado del pueblo. Sin embargo, hubieron unos que, a pesar de tener riquezas, siempre mantuvieron la humildad, siempre mantuvieron un corazón adorador a Dios. Y ese ejemplo lo encontramos en nuestro padre de fe, Abraham. Abraham, dice la Biblia, que fue un hombre riquísimo. Sin embargo, se mantuvo siempre con un corazón adorador. Isaac, su hijo, también rico, pero nunca permitió que el orgullo y la soberbia. Jacob, procesado también, pero mantuvo siempre la humildad y reconoció que Dios es el único que merece adoración. Y allí salen las 12 tribus de Israel y el nombre, porque Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel, que es el nombre que actualmente y hasta el presente lleva la nación. Pero así hubieron muchos que en medio de la abundancia mantuvieron la humildad, que en medio de la prosperidad nunca se desconectaron ni se desenfocaron de quién es el que les da el poder para hacer la riqueza. Amén. De la fuente de la que proviene, de la cual proviene nuestra bendición. Nunca se enfocaron en la bendición, sino en el que bendice. Amén. Por eso sus días terminaron dichosos y con un testimonio muy grande de haber servido a Dios y haber prosperado en todas las cosas. Aleluya. Entonces, ¿por qué unos cuando son bendecidos se apartan de Dios? ¿Por qué unos cuando reciben bienes se desconectan, como que ya no tengo necesidad de Dios? Si tengo el dinero, lo tengo todo. ¿Por qué otros, teniendo tanto dinero, se mantienen sirviendo, se mantienen orando, se mantienen buscando, se mantienen siendo herramientas en las manos de Dios? Porque el asunto es del corazón. El asunto es del corazón del hombre. Por eso se escribió, él mismo escribe, Salomón escribe en Proverbios capítulo 4, verso 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu forma de pensar, porque de allí mana la vida, de allí mana la vida. Entonces,
hay un fundamento y un principio para crecer y prosperar. Dios nos ha dicho que este es un año de cosas mejores. Usted va a mejorar en su vida personal, familiar, profesional. Las cosas van a mejorar a nivel de país. Amén. Año de cosas mejores. Financiero. También un crecimiento financiero. No podía salir de vacaciones porque el asunto estaba muy estrecho. Este año muchas familias van a disfrutar buenas vacaciones. Amén. Vamos a disfrutar buenas vacaciones. Aleluya. No me puedo quedar por fuera. Vamos a disfrutar de buenas vacaciones. Usted va a adquirir propiedades. Amén. Usted va a restaurar las que tiene y adquirir otras. Usted va a pasar de un nivel de escasez a suficiente, de suficiente a abundante, y permita a Dios que de abundante pasemos a sobreabundante. Pero esto no es soplar y hacer botellas, como dice un dicho. Porque en los asuntos financieros, bíblicamente hay principios. Bíblicamente Dios dejó principios. Las personas pueden orar, las personas pueden tener un ministerio profético de unción, sin embargo, estar en ruina económica. Recordemos ejemplos en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseos. Habían profetas, hombres usados por Dios que tenían una palabra direccionada por el Señor, hombres de una palabra eficaz, de una palabra direccionada por el Espíritu, de profecía veraz. Sin embargo, al morir, dejaban a la viuda desamparada económicamente, con una mano adelante y otra atrás, porque siempre estuvieron en estrechez y en escasez económica. ¿Por qué? Si unos estuvieron abundantes, ¿por qué este se muere tan arruinado? Porque en el asunto financiero hay principios que desde antes de establecerse la ley, porque hay asuntos que se establecieron en el tiempo de Moisés y se hicieron ley. Nosotros no estamos en el periodo de la ley. Estamos en un periodo de Cristo hasta el presente, hasta el arrebatamiento y hasta que estemos con Él, en un periodo que se llama gracia, favor inmerecido. Amén. Lo que recibimos de Dios son favores desde nuestra salvación. Pero en el asunto financiero, Dios coloca un fundamento para que no desplacemos el lugar que le corresponde a Él por el dinero, porque el dinero se puede constituir en un señor, puede constituirse en un Dios que gobierna nuestras acciones y nuestros pensamientos y desplaza al que debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, que es el Señor y únicamente Él. Amén. Por eso se escribe, Jesús dice, lo escribe Timoteo en el capítulo 6. Dice, raíz de todos los males. Alguien le pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿el dinero es malo? ¿El dinero es bueno? Porque ese sí está bajo, porque ese sí está flocho. ¿El dinero es malo? ¿Es bueno? Sí. Es bueno, porque si usted no tiene dinero no puede comprar alimento, no puede comprar ropa, no puede pagar un pasaje. Es útil, pero el dinero es una herramienta que depende de las manos donde esté. Si es una mano de un corazón bueno, el dinero va a ser bueno. Amén. Esa persona va a ser dadivosa, generosa, va a ayudar a la expansión del reino y va a ser un instrumento de Dios en esta tierra para bendecir a otros. Pero si está en manos de un malo, de un corazón egocéntrico, egoísta, solo yo, únicamente yo, no ayudará ni a su misma madre, no ayudará ni a sus mismos parientes, los verá pasando necesidad y el corazón está tan endiosado con el dinero que solamente le dirá: Dios te proveerá, Dios te suplirá, y tiene cómo hacerlo y suficiente. Depende de las manos
en las que se encuentren. Entonces, para esto, Dios colocó principios que nos ayudan a preservar, a guardar nuestro corazón. Amén. Y antes de que Moisés estableciera la ley, donde se habla mucho en muchos pasajes en Levítico, en Deuteronomio, de primicias, ya Dios había puesto este principio en Abel, en los primeros creados, en los hijos de Adán y de Eva. Abel escogió cuando trajo una ofrenda a Dios, porque veía que sus padres traían ofrendas, porque el hijo hace lo que ve el padre. El buen ejemplo del padre lo sigue el hijo sabio. El mal ejemplo del padre no lo sigue el hijo que ha adquirido sabiduría. Ellos veían que Adán y Eva presentaban ofrendas. ¿Y qué hizo Abel? Fue al campo, era un pastor, y trajo de lo mejor. Escogió, seleccionó de sus crías lo mejor, y trajo el mejor cordero. No trajo el más debilucho, no trajo el más enclenque, el que tal vez lo veía que no iba a durar mucho. Trajo el más hermoso, lo seleccionó y puso calidad, porque tenía revelación de honra acerca de las cosas de Dios. Tenía revelación de honra acerca del Dios al que le estaba ofreciendo esa ofrenda. Mientras que Caín trajo también del campo, agricultor, trajo del campo también de los frutos, pero no se habla que Caín seleccionó, no estuvo escogiendo lo mejor, lo que agarró, lo primero que le echó mano, eso trajo, porque carecía de la revelación de honra. Entonces, primero, ¿para qué nos sirven las primicias? Para guardar nuestro corazón, de quitarle el lugar que le corresponde a Dios. Respecto a este principio, Job, en el capítulo 41, verso 11, Dios hablando y Job escribiendo, dice: ¿quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? ¿Quién me ha dado algo? Dios hablando. ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío y punto. Amén. Todo lo que hay debajo del cielo es de Dios. Amén. Todo le pertenece a Él. ¿Qué somos entonces nosotros aquí? Administradores. Unos buenos y otros malos. Pero aquí somos administradores. Tenemos que administrar y tenemos que ejercer mayordomía de nuestra vida. Yo veía a un presidente en estos días, porque no voy a mencionar nombre, veía a un presidente que está ya por cumplir los 80 años, pero él tiene unos principios para cuidarse, y es un presidente que se mantiene fuerte, que lo vemos vigoroso. Dice: pero no tomo, cero alcohol. El alcohol en mis reuniones no va conmigo. Tabaco lo pueden traer de cualquier parte del mundo donde digan que hacen los mejores. Cero tabaco, cero cigarro. Y mucho movimiento. Se mantiene en deporte. Se mantiene haciendo deportes a su edad. Entonces, él tiene revelación de administrar bien su cuerpo, porque quiere tener años productivos y está en una posición alta presidencial. Entonces, nosotros somos administradores de nuestro cuerpo. Amén. Diga: yo soy administrador de mi cuerpo. No es Dios, soy yo. Dios me bendice y yo tengo que cuidarme. Amén. Usted tiene que cuidarse. Si usted no se cuida, ¿quién lo va a cuidar? Cada quien tiene que cuidarse, velar por su salud. Y así todas las cosas son del Señor. El que diga, por ejemplo, el hombre más rico del mundo, cuando le llegue la pelona,
cuando le llegue la muerte, que todos estamos allí en esa lista, aunque yo digo que me voy en el arrebatamiento, aleluya, amén, dice que Él no se lleva ni medio de lo que tiene en los bancos, en inversiones. Se va como vino. Bueno, no tanto como se vino, porque por consideración le colocan una ropa. Por consideración no lo colocan desnudo ahí en el ataúd, sino que le colocan una ropa que tal vez no es ni la que él escogió para esa fecha, para ese día, la que alguien familiar cercano le pone. Entonces no se lleva ni carros, ni propiedades, ni lo que tenga, todo se queda aquí. El dueño de este asunto es Dios, amén. Aquí lo que somos es administradores y tenemos que administrar bien nuestro cuerpo, lo que pensamos, lo que comemos, lo que hacemos con nuestras finanzas. Tenemos que administrarlo bien para que sean bendecidas. Aleluya. Primera de Crónicas, respecto a este principio, dice: tuyos, escribiendo David este fundamento, después de haber dado una ofrenda impresionante, escribió: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Amén. Todo lo que hay aquí le corresponde y le pertenece a Dios. Hay cuatro palabras en la lengua hebrea respecto a primicia. En Deuteronomio capítulo 26, verso 2 dice: coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado. Llévala al lugar de adoración designado. Esa es la palabra. Cuando escribieron allí en hebreo la palabra primicia es rechik, termina en H, rechik, que quiere decir lo primero y lo mejor para Dios. Amén. ¿Qué significa rechik? Lo primero y lo mejor para Dios. Lo primero y lo mejor para Dios. La pastora les decía, primicia es lo que nosotros en el primer mes del año, si hablamos de inicios, lo primero, estamos en el primer mes de nuestro calendario gregoriano, mes de enero, y determinamos qué dar. El que tiene un empleo, el producto de lo que tú tienes, porque hay alguien que dice: no, es que ahora las primicias es dinero, y antes no era dinero. Pero cabezón, antes la gente te pagaba, era con fruta, te pagaba con hortalizas, te pagaba con lo que había. No había billete, no se había inventado la moneda. Después inventaron la sal y la gente pagaba con sal, porque la sal preservaba los alimentos, y tener sal era importante en la casa. Por eso de sal viene la palabra salario. Después se convirtió en salario, en billete. Y cada país, naciones tienen su moneda. Hoy la gente que recibe por el trabajo que hace, una mayoría recibe salario, amén. Recibe un efectivo, recibe una bonificación que se la depositan, o la recibe en cash, en efectivo. De lo primero que yo recibo en el año, si tengo revelación de primicia, porque yo quiero que el resto del año esté bendecido. Amén. Y creo que como principio se mantiene en la eternidad. Dice alguien: ¿por qué de las fiestas judías solamente practicas la primicia? Porque en ella está el dinero involucrado y en las demás no. No, porque en la primicia es un principio eterno que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Cristo es primicias de los que durmieron, y es un principio que está desde que comienza el texto sagrado. En todo el trayecto se encuentra la palabra primicia. No caduca. Con el Antiguo Testamento y en el periodo de la gracia dejó de existir, porque los principios no caducan. Los principios se mantienen en la eternidad.
Amén. Hay un principio, por ejemplo, el principio de trabajar. Una persona que no le guste trabajar, es digna que coma, es digna que tenga buenas casas, pero si no trabaja, si no invierte, si no hace nada, lo que es un rolo de vago. Entonces hay un principio que es trabajo honesto, trabajo con inventiva, trabajo con inversión. Eso te va a dar prosperidad, es un principio. Hay un principio de inviolabilidad de la vida. El principio de la vida permanece por todas las edades. Hay un principio de castigar al malo y proteger al bueno. Amén. Este principio no cambia. Aunque hay muchos malos que protegen la vida de otros malos, pero es porque son del mismo saco. Pero lo correcto, el principio es que el malo sea castigado y el bueno sea protegido. El principio de la dignidad de la mujer. No es que antes la mujer era menos digna y ahora es más digna, o lo inverso. No, hay un principio de dignidad de la mujer. Tratarla como vaso frágil. Eso no es en alguna época o en algunas naciones. La mujer tiene que ser tratada con dignidad en todo lugar. Amén. En todo sitio. Donde se encuentre, donde esté. El hombre, el hijo, tiene que mantener con dignidad a su mamá, tratarla con dignidad. La hija, tratar con dignidad a su madre. Y ese principio no se extingue, permanece en el tiempo. Hay otra palabra en el lenguaje hebreo, en Éxodo capítulo 22, verso 29. Dice: no demorarás en presentar las primicias de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Cuando dice allí palabra primicia, es la palabra melea, con acento en la última vocal, melea, que quiere decir lo pleno. Entonces leímos que la primera es lo primero y lo mejor. Melea es lo pleno, la plenitud. Segunda de Crónicas 31:12 dice: y en ella depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Esta palabra en segunda de Crónicas 31:12 es terumá, lo nuevo, lo fresco, lo mejor, lo sacrificial. No le doy a Dios porque necesite. Nosotros no le damos a Dios porque necesite, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Es para qué? ¿Para qué le damos a Dios? Para guardar nuestro corazón. Amén. Dígale: le doy a Dios para guardar, para proteger mi corazón. Que el único lugar, número uno, en mi corazón sea de Él. Segundo, las primicias son un principio, como les dije, y estos son eternos. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Con nuestros bienes. Honramos con bienes. Honramos con bienes. Usted puede decir: no, pero es que yo en el cumpleaños de mi papá, en el cumpleaños de esa persona que yo honro, le digo buenas palabras. Que Dios te alargue la vida, que Dios te dé mucha salud, pero nunca le dan ni medio. No le dan ni $1, ni $1. Y la persona, esperando tan siquiera un regalito en efectivo, le salen las lágrimas, pero no de alegría, sino de tristeza, porque no tienen honra. De esas personas que son bla, bla, bla todo el tiempo, pero nada de catch, nada de manifestarse con la persona que deben honrar. Honrar a tus padres, honrar a los que te trajeron al mundo con físico, amén, con algo físico, con bienes. Tercer fundamento de las primicias. Las primicias como principio de reino las traigo a la casa de Dios.
Hay gente que dice, yo tengo unas primicias, lo primero que gané en este mes lo voy a apartar para llevárselo a fulano de tal. Ponen una persona X, alguien que vio con alguna necesidad afuera. Ese no es el mandato de Dios, ni es la forma correcta de hacerlo. Porque las cosas de Dios se traen a la casa de Dios. Amén. Aquí tenemos un principio de una labor que se ha hecho principio en nuestro trabajo, que es el darle al pobre, darle al necesitado. Y tenemos el banco de alimentos. Amén. Pero el banco de alimentos no es que en las células, que es donde se capta el alimento, la persona lo va a dar a algún vecino que tenga una necesidad, lo trae a la casa. No es lo correcto. Se puede traer a la casa y se plantea la necesidad que tiene tal vecino, se estudian los casos que hay en la iglesia y de aquí sale la dirección para darle una ayuda de alimento a esa persona o a esa familia. Amén. Hacerlo de manera particular, sin tomar en cuenta lo que nos dice Dios en su palabra, es hacer las cosas en vano, es hacerlo en rebeldía, es actuar como lo hizo Usías. Que Usías en su soberbia dice, ¿por qué si yo también soy hijo de Dios? Si yo también puedo dar, ¿por qué tiene que ser de allá? Porque este asunto se mueve bajo autoridad. Amén. Y los principios se mueven bajo esa tutela, bajo ese fundamento. Saben que nosotros estamos en la tierra prometida. Amén. Porque nosotros estamos en un terreno, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, verso 11, estamos en un terreno que se llama Jesucristo. Amén. Como base y fundamento de nuestra fe. Usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo, estamos en una tierra bendecida. Amén. Estamos en un terreno de bendición. Hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Efesios 1, 3. Entonces sigue diciendo aquí: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Dónde la vas a llevar? Al lugar que Jehová tu Dios escogiere para ti, el lugar que tú has determinado congregarte. Gente de Casa de Oración Shalom no las puede llevar a otra iglesia, no las puede llevar a algún vecino, no las puede llevar fuera del lugar donde tú te congregas. El lugar donde se traen es a esta casa. Amén. Es aquí, porque de allí va a fluir la bendición correcta hacia tus manos. Va a fluir la bendición correcta hacia el resto del año. Romanos capítulo 11, verso 16 dice: si las primicias son santas, si la primicia es santa, es decir, si yo la aparto, si yo lo hago con dedicación, si yo lo presento a Dios en oración antes de traerlo aquí a la casa, lo santifico, el resto de tus meses van a ser muy bendecidos por Dios. Amén. Estamos fundamentados bajo un principio de fe, bajo un principio establecido por Dios para que nuestro corazón sea protegido y sea resguardado de mantenerlo a Él en el primer lugar, en el lugar que siempre tiene y debe estar. Y Dios no se queda con nada. Amén. Dios no se queda con nada. Por eso Proverbios 19:17, que es el que utilizamos y es el fundamento del banco de alimentos de la casa, dice: el que da al pobre, a Dios le presta, y el bien que ha hecho, Él se lo volverá, Él se lo devolverá, Él te lo retornará. Amén. Dios lo traerá a tus manos, porque es una siembra, es un principio que se llama siembra y cosecha, causa y efecto. Yo creo que este es un año de recompensas. Lo que ustedes sembraron en el 2025 lo vamos a cosechar en este año y comenzando en este mes de enero. Amén. Lo que usted coloque también como primicias en este mes, Dios
garantiza que el resto de nuestra masa, que el resto de nuestro salario, de nuestras inversiones, de nuestro empleo, de tus negocios, de tus emprendimientos, también van a ser prosperados. Amén. Van a ser bendecidos, van a ser engrandecidos, porque Dios no se queda con nada. Dios recompensa. El trabajo que la gente hace en la iglesia, el trabajo que el liderazgo hace en las casas, tiene recompensa. El trabajo en el Señor no es en vano, tiene recompensa. Dios desea siempre darnos en abundancia y recompensarnos. Amén. Dios te desea recompensar. Dios siempre, ¿qué es lo que viene de Él? Lo bueno. ¿Qué es lo que viene de Dios? Bendiciones. Él las tiene dispuestas para nosotros. Él es el que te da vida. Él es el que te da salud. Él es el que te hace descansar en las noches. Él es el que te da descanso y te levantas con fuerzas nuevas al amanecer. Amén. Él es el que te dice: los sueños que he puesto en ti los vas a ver cumplidos. Amén. Él es el que nos dice: en paz te acostarás y así mismo dormirás, porque yo garantizo la paz en tu corazón. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros estamos en la justicia de Dios, y como justos por la justicia que Él ha hecho en nosotros, nos va a ir bien. Amén. Por eso Isaías 3:10 dice: dígale al justo que le irá bien. Y esa promesa se las digo para que se les penetre a su espíritu. Imposible que te vaya mal. Amén. Imposible que no te vaya bien. Te va a ir bien. Es promesa de Dios. Si lo crees, lo vas a disfrutar. Amén. Aleluya. Entonces, primicia, principio del reino de Dios. Lo primero, lo mejor, lo seleccionado, lo fresco. Y la primicia principalmente protege nuestro corazón. Esta tiene que ser completa. Esta tiene que ser completa. Usted dice: bueno, si es completo, usted decide un día de salario como primicia, una semana, de acuerdo a como cada quien lo disponga en su corazón. Y recalco, las primicias como principio no son obligación. Esto no es obligación. Sin embargo, es una necesidad. Porque cuando nosotros damos primicias, cuando nosotros presentamos nuestros diezmos también y ofrendas, estamos reconociendo que la fuente de nuestras finanzas es Dios. Dios nos permite trabajar en una empresa, pero la empresa no es la fuente es Dios. Porque Dios es el que te da vida, Dios es el que te da salud, Dios es el que te permite levantarte. Hay muchas personas que no se pueden levantar de una cama, hay otros que no amanecieron hoy. Entonces Él es la fuente de tu vida, Él es la fuente de tu salud, y Él te bendice con un empleo, con un emprendimiento, con una inversión, pero Él es la fuente. Amén. Y nuestras primicias dan reconocimiento de ello. Con nuestros diezmos decimos quién vive en nuestro corazón, a quién le corresponde el lugar primero en nuestras vidas.